Mi hijo desperdició todo el dinero del seguro de su padre en una novia que lo abandonó, y ahora que le pido que lo reponga me llama avara por no entender lo que es el amor. Cuando mi esposo murió, a mediados del año 2022, la vida se me partió en dos. Él siempre fue el que mantenía la calma cuando todo se venía abajo y, aunque no estábamos nadando en dinero, dejó una póliza de seguro de vida que nos salvó de caer en un hoyo financiero. No era una fortuna obscena, pero sí lo suficiente para pagar el funeral, ponernos al corriente con la hipoteca y dejar un fondo destinado exclusivamente a nuestro hijo, a quien llamaré de él. Tenía 19 en ese momento y siempre había sido un muchacho sensible, algo inseguro, pero responsable dentro de lo posible. Antes de morir, mi esposo me dijo varias veces que esperaba que ese dinero ayudara a empezar bien su vida, que no quería que se quedara con las manos vacías si algo le pasaba. Recuerdo que una noche, ya enfermo, me dijo que confiaba en que sería cuidadoso y que yo sabía en qué momento darle acceso a ciertas cosas. Yo le prometí que iba a protegerlo. Nunca imaginé que tendría que protegerlo de sí mismo. El primer año después de la muerte de su padre fue un caos emocional para los dos. Yo trabajaba más horas de las necesarias porque no quería llegar a la casa vacía. Intentó regresar a sus estudios comunitarios, pero entre la tristeza y la falta de dirección, terminó abandonando pocas semanas después. No quise presionarlo, pensé que todos procesábamos la pérdida a nuestro ritmo. Y entonces apareció Amber, una mujer un poco mayor que él, que se presentaba como creadora de contenido, aunque yo jamás vi evidencia real de que trabajara. Desde la primera vez que la conocí sentí una incomodidad que no podía explicar. Tenía una forma de mirar alrededor, como si todo lo que veía le perteneciera, y cuando le hablabas parecía que te hacía un favor escuchándote. Por supuesto, estaba hipnotizado. Era como si esa mujer hubiera encontrado el punto exacto entre su inseguridad y su necesidad de atención y lo hubiera envuelto en una fantasía. Lo que empezó como salidas inocentes se convirtió en viajes improvisados, hoteles caros y regalos que estaban muy por encima del presupuesto normal de cualquier persona. Yo notaba que hacía retiros de la cuenta que compartíamos, una cuenta donde estaba el dinero que su padre dejó específicamente para él. Primero fueron cantidades pequeñas, luego comenzaron a ser sumas que ya no podía ignorar. Cuando lo confronté, él se puso a la defensiva de una forma que jamás había visto en él. Me respondió que yo no confiaba en sus decisiones, que él estaba invirtiendo en su relación, que necesitaba libertad para construir su vida y que yo era una mujer fría por no entender lo que era amar a alguien. Esa frase me dolió más de lo que admití. No porque me juzgara, sino porque era algo que jamás habría salido de su boca si no estuviera repitiendo las ideas que esa mujer le metía. Lo dejé hablar sin interrumpirlo, porque sabía que si lo hacía solo iba a explotar más. Insistió en que parte del dinero era suyo y que quería demostrarle a Amber que podía ser un proveedor. Según él, su papá hubiera querido que fuera feliz. Yo pensé en mi esposo, en lo cuidadoso que era, en cómo revisaba 2 veces cada gasto importante, en cómo no le gustaba que nadie se aprovechara de su hijo. Me quedé callada porque no quería mezclar el dolor de mi duelo con la conversación, pero también porque sabía que no estaba en condiciones de escuchar. Las cosas se salieron de control cuando, después de varios meses, el dinero gastado superó lo que yo tardaría años en ganar. No quiso escuchar razones. Decía que Amber lo amaba, que estaban planeando mudarse juntos, que yo solo quería controlar su vida. Él nunca había sido grosero conmigo, así que cada insulto, cada gesto de desprecio y cada frase cargada de enojo se sentía como un golpe directo en el estómago. Y todo mientras veía cómo disminuía el fondo que su padre dejó con tanto esfuerzo. No dormía, revisaba estados de cuenta a las 3 de la mañana, hacía cálculos y trataba de encontrar una forma de frenar la situación sin destruir la relación con mi hijo. El final de esa historia de amor fue tan predecible que me sorprende que no la viera venir. Amber lo dejó por un tipo mayor con dinero propio. La dejó sin aviso, sin explicación, sin nada. Se vino abajo. Regresó a la casa llorando, diciendo que no entendía que había hecho mal, que ella era el amor de su vida y que todo se había desmoronado. Yo lo abracé, lo dejé llorar, y cuando estuvo tranquilo le dije que necesitábamos hablar del dinero. Él pensó que iba a perdonarle todo por lástima. No. Le expliqué que ese dinero no era un regalo, que su padre lo dejó con un propósito, que no podía simplemente desaparecer porque una mujer le pidió viajes y regalos. Le dije con calma que debía reponerlo. No todo de golpe, pero sí poco a poco. Que tendríamos que hacer un plan de pagos y que él necesitaría trabajar para compensar lo perdido.
Su reacción fue como si le hubiera dicho que lo iba a desheredar. Me gritó que yo era una avara obsesionada con el dinero, que ese no era el espíritu de su padre, que estaba abusando de mi autoridad. Intentó darme un sermón ridículo sobre libertad, amor y crecimiento personal. Yo solo lo miré pensando en cómo una persona con tan poca vida recorrida podía hablar con tanta seguridad de cosas que ni entendía. Se fue de la casa dando portazos y diciendo que estaba harto de mi energía negativa. Lo que él no sabe es que ya no pienso rescatarlo. No pienso seguirle el juego de víctima. Puede llorar, puede patalear, pero va a aprender. Porque amo a mi hijo, y justamente por eso no voy a permitir que convierta la herencia de su padre en una lección perdida. Esta vez, la venganza no es ponerle una trampa, ni humillarlo, ni castigarlo por capricho. Esta vez, la venganza es enseñarle que las decisiones cuestan y que cuando juegas con fuego y te quemas, no puedes culpar al viento. Actualización 1. Han pasado alrededor de 3 meses desde aquella última discusión en la que salió de la casa dando portazos y acusándome de ser una especie de villana obsesionada con el control. Al principio pensé que, después de expulsar toda su rabia, terminaría regresando con algo más de sensatez, pero no fue así. Decidió mudarse con un amigo que vive a unos 20 minutos de aquí, un muchacho que conozco solo de vista y que siempre me pareció demasiado relajado. Como si su vida avanzara sin rumbo y sin ninguna preocupación más allá de sobrevivir al día. No me sorprendió que lo recibiera sin hacer preguntas. Se llevó apenas un par de maletas, su laptop y una caja con cosas de su papá que siempre ha sido lo único que cuida con verdadero esmero. No intenté detenerlo porque sabía que, si le cerraba la puerta en ese momento, iba a convertirse en una guerra diaria que no beneficiaría a nadie. Me quedé en la sala después de verlo irse, sintiendo esa mezcla de tristeza y enojo que se acopla en el pecho cuando ves que alguien que amas está caminando directo hacia una pared. Durante las primeras semanas, el contacto fue mínimo. Me enviaba mensajes cortos, casi como si cumpliera con una obligación moral. Yo respondía con frases neutrales porque no quería caer en el juego de rogarle ni de vigilar su vida a distancia. Sabía que él estaba esperando que yo retrocediera, que me angustiara lo suficiente como para decirle que olvidáramos el asunto del dinero. Pero cada día que pasaba entendía con más claridad que ceder no era una opción. Lo que me sorprendió fue la velocidad con la que empezó a mostrar señales de que la realidad que había evitado durante tanto tiempo ya estaba mordiéndole los talones. Su amigo, aunque buena persona en el sentido más superficial del término, vive prácticamente al día, y no creo que llevar un invitado inesperado fuera parte de sus planes. A las 2 semanas, me enteré por un vecino que había regresado 2 veces para bañarse a escondidas porque aparentemente la casa del amigo tenía problemas con el agua caliente. No lo confronté, simplemente observé cómo se empezaba a formar ese pequeño colapso silencioso que llega cuando ya no hay distractores que te impidan ver el desastre que tú mismo provocaste. A mitad del segundo mes finalmente hablamos en persona, aunque no fue exactamente una conversación. Llegó sin avisar, con los ojos rojos y ojeras profundas que no eran solo por llorar, sino por agotamiento. Me dijo, con esa mezcla de arrogancia y desesperación que solo él puede combinar, que su depresión estaba empeorando, que no podía trabajar así, que no tenía energía para nada y que yo no estaba siendo comprensiva. Lo escuché con toda la paciencia del mundo, pero la sensación de déjà vu era insoportable. Ya habíamos tenido conversaciones similares cuando él estaba con Amber, pero ahora era más evidente el contraste entre lo que él decía que no podía hacer y lo que su vida exigía que hiciera. Traté de explicarle que la depresión, aunque es real y dolorosa, no cambia las responsabilidades que uno adquiere, mucho menos cuando esas responsabilidades afectan directamente la memoria de alguien que ya no está. Él se ofendió, me dijo que estaba invalidando sus emociones y que no tenía idea de lo que era amar a alguien tanto como para cometer errores. Yo respondí que sí sabía lo que era amar, que de hecho lo estaba demostrando justamente al no dejarlo escapar de una responsabilidad que él mismo creó. Me miró como si yo fuera un monstruo sin corazón. La conversación dio un giro cuando le ofrecí un plan que pensé que sería razonable. Le dije que podía empezar a pagarme cantidades pequeñas cada mes. Algo manejable, algo que no lo dejara sin dinero pero que reflejara su esfuerzo por resarcir el daño. Incluso le conté que un tío suyo le había conseguido un trabajo de medio tiempo en una bodega de autopartes. Nada glamuroso, pero pagaba lo suficiente para empezar a estabilizarse. Cuando le mencioné esto, su reacción fue tan absurda que me dejó helada. Me dijo que nunca iba a aceptar ese tipo de empleo,
que era humillante, que él tenía aspiraciones más grandes y que no iba a desperdiciar su vida encerrado en un lugar lleno de cajas viejas y aceite de motor. Me quedé mirándolo con un silencio que él interpretó como desaprobación, pero en realidad era incredulidad. ¿En qué momento mi hijo decidió que trabajar era humillante? ¿En qué momento el muchacho que veía partidos con su padre mientras hablaban de ahorrar, de crecer, de esforzarse, se convirtió en una persona que esperaba resultados sin querer hacer nada para obtenerlos? Después de su pequeño discurso sobre dignidad laboral, me soltó otra bomba al decir que necesitaba que le diera más tiempo para sanar y que, mientras tanto, yo debía confiar en que él compensaría el dinero cuando pudiera. Me pareció una manipulación tan torpe que tuve que contenerme para no reaccionar de manera impulsiva. Le dije con absoluta calma que el tiempo ya había pasado, que el daño ya estaba hecho y que las emociones no pagaban deudas. Todavía recuerdo su rostro cuando le expliqué que había suspendido todos sus accesos al resto del fondo y que, si no empezaba a pagar en un plazo razonable, iba a formalizar la deuda. No como una amenaza vacía, sino como un procedimiento legal simple, pero suficiente para que apareciera en su historial financiero. En ese momento vi cómo sus hombros se tensaron y su expresión cambió de incredulidad a ira pura. Me dijo que yo estaba destruyendo su vida, que no cabía en su cabeza que una madre pudiera ser tan cruel y que si su padre estuviera vivo estaría de su lado. Esa oración fue el golpe final. No respondí. Me limité a escucharlo mientras repetía una lista de acusaciones absurdas que parecían salidas directamente del guión emocional que Amber le había dejado impregnado. Al final, se fue de la casa como la vez anterior, aunque esta vez no solo estaba molesto, sino también asustado. Y algo en él me indicó que, por primera vez desde que empezó todo este desastre, estaba entendiendo que ya no podía esconderse detrás de excusas. La realidad es que él esperaba que yo cediera al verlo tan vulnerable. Esperaba que el amor de madre fuera lo suficientemente grande como para dejar pasar el daño económico, emocional y moral que provocó. Pero lo que él no sabía es que, aunque me duela verlo hundirse, me dolería mucho más verlo convertirse en alguien incapaz de hacerse cargo de sus errores. Por eso tomé una decisión firme: no voy a moverme de donde estoy. Voy a darle espacio, sí, pero jamás voy a retroceder. Porque si lo hago, lo pierdo para siempre. Esta semana he aprendido que a veces uno tiene que romper la ilusión de armonía para construir algo real. En este momento, nuestra relación está hecha pedazos, pero esas ruinas son más honestas que la farsa en la que vivimos mientras él derrochaba el dinero. Ahora, él sabe dónde estoy y qué espero de él, y yo sé que, aunque duela, lo estoy haciendo por su bien. Tal vez no lo entienda ahora, tal vez tarde mucho en aceptarlo, pero no me arrepiento. Porque, aunque él crea que estoy siendo cruel, la verdad es que esta es la única forma de salvarlo de sí mismo. Y si para eso tengo que cargar con su odio temporal, lo haré sin dudar. Actualización 2. Han pasado alrededor de 8 meses desde aquella conversación en la que le dejé claro a de que no pensaba retroceder ni un centímetro. Ese tiempo no ha sido sencillo para ninguno de los dos, pero ha sido especialmente complicado para él, que finalmente empezó a chocar de frente con las consecuencias que tanto intentó esquivar. Durante los primeros meses después de que le informé que suspendería todo acceso al fondo restante, él se aferró a la idea de que yo estaba exagerando, convencido de que en algún momento yo iba a doblarme por cansancio o por culpa y revertiría mi decisión. No entendía que cuando una relación llega a un punto crítico en el que ya no hay ambigüedades, la única forma de reconstruir algo es sostenerse firme aunque te parta el alma. Yo podía sentir como él esperaba que yo lo buscara, que le propusiera volver a casa con condiciones más laxas o que olvidara por completo lo del dinero. Pero no volvió a recibir nada de eso, y esa ausencia de indulgencia fue lo que terminó derrumbando la burbuja artificial donde vivía. Cerca del 6º mes, recibí una llamada inesperada del amigo con el que vivía, aunque más que llamada fue un mensaje de voz apresurado en el que apenas se entendía la mitad de lo que decía. El muchacho me explicaba que estaba teniendo problemas para cubrir su parte del alquiler, que había estado atrasándose desde hacía tiempo y que, aunque él quería ayudar, no podía seguir absorbiendo los costos. No era una petición de dinero ni una acusación, más bien sonaba a alguien genuinamente preocupado por no saber cómo manejar la situación. Agradecí que fuera honesto, pero también me quedó claro que lo que estaba viviendo mi hijo era el resultado directo de sus propias decisiones. Durante años insistí en que la independencia no consiste en vivir fuera de la casa de tus padres, sino en aprender a sostenerte sin que nadie esté detrás recogiendo tus pedazos. Ahora estaba experimentando eso de la manera más cruda posible.
No quise intervenir con dinero, pero sí quise saber más, así que días después hablé con una vecina que casualmente trabaja en la oficina donde se procesan algunas solicitudes de vivienda en la zona. Ella no me dio detalles específicos porque no podía, pero sí mencionó, de forma general, que varias aplicaciones recientes habían sido rechazadas por historial crediticio insuficiente o negativo. No necesitaba que me dijera nombres. De ya había intentado mudarse con su amigo a un apartamento más grande, pero algo en su actitud me decía que las cosas no habían salido como esperaba. Lo confirmé cuando él vino a la casa sin avisar, visiblemente alterado, casi temblando del enojo. Apenas cruzó la puerta empezó a quejarse de que su solicitud había sido negada, que era injusto, que no tenía por qué estar pasando por eso, que todo se estaba volviendo un desastre. Yo no mencioné nada de lo que sabía, solo lo escuché mientras él descargaba su frustración sin filtrar. En un momento me miró con una mezcla de resentimiento y súplica, como si quisiera que yo resolviera todo por él. Le expliqué con calma que aquello no era una sorpresa, que ese resultado era justamente lo que yo le había anticipado cuando le dije que formalizaría la deuda. Su reacción fue explosiva, pero era un tipo de explosión que ya no me intimidaba. Me gritó que yo había arruinado su vida, que si él no podía avanzar era porque yo estaba empeñada en demostrarle que tenía el control absoluto. Me acusó de ser despiadada, de no importarme su bienestar, de querer verlo hundido. Me dijo incluso que si su padre estuviera vivo, estaría horrorizado con mi comportamiento. Esa frase, que antes me habría roto, esta vez me provocó una calma inesperada. No porque dejara de doler, sino porque entendí que la estaba utilizando como un salvavidas emocional, como un último intento por sacudirme lo suficiente para que yo lo liberara de responsabilidad. Respondí con firmeza, pero sin gritar, que si su padre estuviera vivo lo que realmente estaría es decepcionado de verlo evadir una consecuencia provocada por sus propios actos y escudarse en sentimentalismos para justificar un daño tan grande. Se quedó callado por primera vez en meses. Esa noche, después de que se fue, recibí un mensaje del mismo amigo donde me decía que había regresado completamente abatido, que había tirado su mochila en el piso y pasado horas en silencio. También me dijo que, sin buscarlo, había escuchado parte de una conversación que detuvo con alguien por teléfono. Me explicó que no quería inmiscuirse, pero que le había sorprendido escuchar el nombre de Amber. Al parecer, ella lo había contactado de nuevo. Según lo que logró entender, Amber le había enviado un mensaje diciendo que las cosas no iban bien con el hombre por el que lo había dejado y que necesitaba hablar con él porque lo extrañaba. Mi hijo, con el corazón roto todavía muy fresco, no sabía cómo reaccionar. Me sorprendió que el amigo mencionara que estaba avergonzado, que repetía que había sido un idiota, que no entendía cómo pudo ser tan ingenuo. Aún así, yo no intervine. Sabía que cualquier comentario mío sería interpretado como un ataque, aunque no lo fuera. A mediados del 8º mes decidí finalmente formalizar la deuda como había prometido. No para castigarlo, sino porque era la única herramienta que tenía para demostrarle que los límites no son amenazas vacías. Contraté a un abogado para redactar un acuerdo de reconocimiento de deuda familiar y lo registramos de la manera adecuada para que tuviera validez. Cuando le informé a pensé que iba a reaccionar peor, pero su respuesta fue completamente distinta a lo que esperaba. Se quedó rígido, como si una parte de él por fin entendiera que nada de esto iba a desaparecer con ruegos o discursos dramáticos. No lloró, no insultó, no hizo un escándalo. Solo dijo que no podía creer lo que yo estaba haciendo. Le expliqué que esto no era un castigo, que era una responsabilidad y que la única razón por la que estaba tomando esa medida era porque él se había negado a asumirla voluntariamente. Me respondió que no sabía cómo iba a salir adelante con todo eso encima. Yo le dije que la gente sale adelante todos los días con deudas más grandes, y que él, siendo joven, sano y perfectamente capaz de trabajar, podía hacerlo también si dejaba de buscar atajos. Las semanas siguientes fueron extrañas. No regresó a la casa, pero el silencio entre nosotros ya no era tan tenso. No era un vínculo restablecido ni mucho menos, pero sí un cese de hostilidades. Cada tanto recibía actualizaciones indirectas por parte del amigo. Me contaba que había empezado a buscar trabajo de forma más seria, que ya no hablaba tanto de Amber y que, cuando alguien mencionaba lo ocurrido, él se mostraba más avergonzado que enojado. También supe, sin buscarlo, que semanas después de ese primer mensaje, Amber intentó contactarlo otra vez, esta vez con una historia más dramática.
Al parecer, el hombre por el que lo había dejado la había abandonado de la noche a la mañana y ella había entrado en pánico. Le dijo a de que necesitaba apoyo, que nadie la entendía y que él siempre había sido su mayor apoyo emocional. De no cayó de inmediato, pero tampoco la bloqueó. Estaba atrapado entre el resentimiento y la desesperación afectiva que todavía sentía por ella. No supe exactamente qué respondió, pero sí supe que no corrió hacia ella. Ese detalle, aunque pequeño, me dio algo parecido a una esperanza cautelosa. Lo más revelador fue comprender que estas pruebas no solo estaban moldeando su carácter, sino que estaban dejando al descubierto sus verdaderas capacidades. Por primera vez desde que empezó el desastre, parecía que el filtro emocional que lo mantenía ciego estaba desapareciendo poco a poco. Ya no hablaba de amor eterno, ni de conexiones profundas, ni de sacrificios. Hablaba de errores, de arrepentimiento, de consecuencias. Y aunque todavía estaba muy lejos de hacerse cargo por completo, al menos ya no fingía que todo era culpa mía o de quienes lo rodeaban. Actualización final. Ha pasado alrededor de 1 año y medio desde aquel primer enfrentamiento serio en el que quedó claro que la situación con el dinero no iba a resolverse por arte de magia ni desapareciendo bajo una alfombra emocional. Todo este tiempo ha sido una especie de proceso lento, irregular y a ratos doloroso, en el que cada uno avanzó a ritmos distintos, pero siempre con el peso latente de lo que ocurrió. A diferencia de los primeros meses, cuando el caos era tan constante que parecía que vivíamos en un incendio perpetuo, esta última etapa ha sido más silenciosa, más madura en ciertos aspectos y también más reveladora. Para mí fue evidente desde el principio que, si él quería recuperar algo de control sobre su vida, tenía que tocar fondo. No ese fondo dramático que uno ve en historias exageradas, sino un fondo cotidiano, hecho de pequeñas humillaciones, cansancio, frustraciones acumuladas y decisiones que no tenían escape. Y eso, aunque nunca lo admitiría abiertamente, terminó siendo lo que lo empujó a cambiar. La transformación empezó casi de manera imperceptible. Meses después de que formalicé la deuda, te dejó de venir con discursos defensivos o justificaciones emocionales. En su lugar empezó a hablar de problemas concretos, cuentas atrasadas, trabajos que no resultaban, solicitudes que no progresaban. Nunca me pedía dinero directamente, pero era evidente que estaba evaluando si yo iba a dar un paso hacia atrás. Yo escuchaba con atención, respondía solo lo necesario y le recordaba que, aunque él tuviera derecho a sentirse abrumado, tenía también la obligación de enfrentar lo que había hecho. Hubo momentos en los que pensé que iba a explotar o a volver a su comportamiento impulsivo, pero en lugar de eso se quedaba callado, algo que en él era casi tan nuevo como desconcertante. Recuerdo un día específico, cerca del primer aniversario de la muerte de su padre, cuando vino a dejarme unos documentos que necesitaba para temas de impuestos. No tuvimos una conversación profunda, ni mucho menos emocional. Sin embargo, al despedirse me dijo que sabía que la situación con el apartamento no iba a cambiar mientras su historial siguiera arrastrando la deuda. Y que por primera vez estaba entendiendo lo que yo había querido decir cuando hablaba de responsabilidad. Fue una oración sencilla, casi seca, pero me dejó pensando todo el día. Ese no era el muchacho que me gritaba que yo era una avara incapaz de comprender lo que era amar. Ese ya era alguien que empezaba a ver, aunque fuera lentamente, que la vida no se sostiene en discursos sino en acciones concretas. Las cosas dieron un giro más claro cuando consiguió un trabajo estable en un taller mecánico. A mí no me dijo nada al principio, fue su amigo quien me comentó que había empezado a trabajar jornadas completas y que se levantaba más temprano de lo que cualquiera esperaba. Cuando por fin hablamos del tema, él no lo presentó como una gran noticia, sino como algo natural. Contó que no sabía mucho de mecánica al principio, pero que alguien le dio la oportunidad porque vieron que llegaba puntual y que no se quejaba por las tareas básicas. Dijo que lo cansaba, que era pesado, pero que al menos sentía que estaba haciendo algo que tenía un propósito concreto. Yo lo escuché sin interrumpirlo, analizando cada palabra, tratando de entender si eso venía desde la madurez o si era solo una fachada temporal. Pero noté algo que me hizo creer que esta vez sí era diferente, ya no hablaba desde la necesidad de impresionar o justificar. Hablaba desde la experiencia. Poco después de empezar ese trabajo, recibí un sobre dirigido a mí. No era una carta emocional ni un intento dramático de reparación. Era un cheque. Un pago pequeño, pero significativo por lo que representaba. En la parte de atrás, en una caligrafía que siempre ha sido un poco torpe, había escrito que era el primer pago de la deuda. No me dio un discurso el día que me lo entregó.
Solo comentó que quería dejar constancia de que iba a responsabilizarse, aunque tardara mucho tiempo. Era la primera acción real en más de un año que demostraba que, por fin, entendía que el daño no se reparaba con promesas. Lo recibió con la misma seriedad con la que yo lo deposité. A partir de ese día, los pagos continuaron. No eran grandes cantidades, pero llegaban puntuales, sin excusas ni explicaciones que sonaran a victimismo. Fue en ese mismo periodo cuando ocurrió algo inesperado. Amber volvió a aparecer, como si la vida tuviera un sentido del humor particularmente retorcido. Según escuché por medio de su amigo, ella lo contactó diciendo que necesitaba hablar, que había cometido errores, que nadie la entendía, que había sido injusta con él. No me contó nada directamente, pero más tarde, cuando vino a entregar otro pago, mencionó que alguien del pasado había intentado meterse otra vez en su vida. No mencionó su nombre porque no hacía falta. Solamente dijo que le había respondido que no estaba interesado en revivir nada y que no tenía intención de volver a convertirse en el sostén emocional o económico de una persona que lo había usado. Me confesó, con una honestidad que no le había visto en mucho tiempo, que aunque le removió cosas escucharla de nuevo, también entendió de inmediato que ya no quería vivir en ese mundo donde todo parecía bonito mientras se le aportara dinero o atención. Dijo que había sido demasiado ingenuo antes y que estaba cansado de repetirse esos errores. Yo no intervine ni traté de orientar la situación. Era evidente que él ya había tomado una postura firme, no porque yo se la impusiera, sino porque por primera vez comprendía que alguna gente solo regresa cuando la vida le cierra todas las otras puertas. Hubo un momento clave, probablemente el que definió esta etapa, cuando él me dijo que sabía que le iba a llevar años pagar lo que debía. Lo dijo sin vergüenza, sin exageración y sin victimismo. Agregó que no esperaba que yo lo felicitara por hacer lo básico, pero que sí quería que yo supiera que, aunque hubiera tardado demasiado, ya había entendido que la responsabilidad no es una carga que uno lleva para complacer a otros, sino una forma de limpiar el propio terreno para poder avanzar. Para mí ese fue un punto decisivo, no porque me lo dijera, sino porque lo estaba viviendo realmente. Hoy, más de un año después de aquel caos que parecía no tener fin, la relación que tenemos es distinta. Todavía existen cicatrices, algunas profundas, pero ya no son heridas abiertas. Hay conversaciones más pausadas, silencios que no se sienten tensos, interacciones que no son intentos de manipulación ni defensas desesperadas. Está construyendo algo parecido a una vida adulta real, tiene un trabajo, ahorra lo que puede, paga lo que debe y dejó atrás a la gente que lo hacía hundirse. No digo que sea perfecto ni que ya haya resuelto todos sus problemas, pero al menos ya camina hacia adelante sin buscar culpables detrás de cada tropiezo. Y yo, desde mi lado, he aprendido que ser madre no significa rescatar siempre, ni perdonar todo, ni suavizar el mundo para que tus hijos nunca se lastimen. A veces significa dejar que se quemen para que entiendan que el fuego existe, aunque duela verlos arder. Esta venganza, si se puede llamar así, nunca fue un castigo. Fue un acto de amor muy duro, muy cansado y muy solitario, cuyo objetivo no era hundirlo, sino obligarlo a ver que la vida, cuando no la tomas en serio, te pasa por encima sin preocuparse por tus sentimientos. Hoy, cuando veo sus pasos más firmes, sus decisiones más maduras y su forma de hablar sin adornos ni dramatismos, entiendo que este camino, tan largo y tan desgastante, valió la pena. Porque recuperé a mi hijo, no el que era antes, sino uno que finalmente entiende quién quiere ser. Y aunque el pasado siga ahí, ya no es un peso que lo arrastra, sino un recuerdo que lo mantiene alerta para no repetir lo que casi lo destruye.